Luna TV, Canal 53 presenta Objetivo RD, un programa de investigación sobre los aspectos socioeconómicos y políticos que inciden en las vidas de los dominicanos. Objetivo RD, produce y presenta Carlos Benoit en Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Saludos, amables televidentes. Qué bueno que estamos juntos en una nueva semana. Esto es Objetivo RD acá en el canal de los campeones, Luna TV, Canal 53. Antes de entrar en materia definitiva de los temas que hemos de tratar para todos ustedes en esta semana, me gustaría realizar una pequeña reflexión sobre una situación que aconteció la semana anterior en torno a nuestro trabajo acá en el canal de los campeones, Luna TV, Canal 53. Es lamentable que personas bastante conocidas de apellidos sonoros se dediquen a acciones contrarias a la ley, a acciones reñidas en contra de la moral, que acaban convertidas en corrupción que si no es, pues castigada por las leyes, por los organismos de justicia de nuestro país, se convierte automáticamente en parte de la colección de impunidad que ha caracterizado a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana aquí en nuestro país. Un funcionario que está ligado a una de las instituciones del Estado, justo en esta ciudad, en Santiago de los Caballeros, ha estado dedicado desde hace tiempo a actividades ilícitas justamente a través de esa dirección del Estado. Una persona de un apellido muy sonoro, una persona muy reconocida, una persona que es pariente, familiar de empresarios muy exitosos, cuyos nombres, cuyos apellidos, solamente ser mencionados, se habla de personas probas, de personas que han logrado, pues establecer industrias, han logrado realizar distintos tipos de inversiones, no solamente en esta ciudad, sino también en otras partes de la República Dominicana, y por lo tanto se han ganado al paso de los años un indiscutible arraigo en nuestra sociedad. Pero todas las familias tienen sus gatos, todas las familias, en todas las partes del mundo, en cada familia, dice una tradición, cada familia tiene su oveja negra. Y mucho peor es cuando las ovejas negras de alguna familia son más de una. El asunto es que un comentario sano y sobre todo apegado a la verdad, a la realidad de una institución que opera en todo el país, pero la oficina local de esa institución en nuestra ciudad está siendo, pues permeada, está siendo manejada por una persona que de hecho no es su principal ejecutivo, y se ha descubierto una serie de actividades ilícitas a través de la misma, y justamente ese tema fue tratado por esta persona a través de este canal en otra de nuestras producciones, como lo es el programa Dígame Usted, que se emite a las 6:30 de la tarde, acá de lunes a viernes. El asunto es que no quiero entrar en detalles porque nuestro programa dominical, este programa que ustedes están viendo en este instante, Objetivo RD, es de una naturaleza distinta. De todos modos, no puedo pasar por alto situaciones que pueden, pues opacar nuestro trabajo y que se convierten en presiones absolutamente inmorales, presiones absolutamente innecesarias y sobre todo ilegales, y por encima de todo, presiones que son algo que demuestra, evidencia la gran desesperación que está matizando la realidad del Partido de la Liberación Dominicana cuando nos referimos a la facción que, pues sigue los lineamientos del actual presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, que como ustedes saben, ya hace 2 semanas, prácticamente va a hacer 2 semanas, desistió del intento de modificación a la Constitución que eventualmente lo hubiese habilitado para poder ser de nuevo candidato a la presidencia de la República, que eran precisamente las intenciones que tenía tanto el proyecto de Danilo Medina como aquellos allegados, algunos ministros y personas que han estado convencidos de que nuestro país les pertenece como si fuese una finca, como si fuese un negocio propio, como si fuese un colmado personal. El asunto es que tras ese comentario, apegado absolutamente a la verdad, la cual no pudo ser rebatida, hizo que desde distintos medios de comunicación, sus propietarios, sus directores, estuviesen presionando a la plana mayor de este canal
para que a esta persona se le sacara del canal, para que me despidieran del canal. Tan simple y sencillo como esto. Yo estoy acá porque los propietarios de este canal quieren que yo esté acá. Yo estoy aquí porque yo quiero estar en Luna TV Canal 53. Yo no vivo de esto, yo vivo de otras cosas. Para mí, realizar labores de comunicación, más que un trabajo, más que un empleo, es una especie de sacerdocio por medio del cual yo aporto lo que considero es mi cuota de aporte de verdad y de información a la sociedad en medio de la cual yo he podido ser tan exitoso, tanto en medio de la comunicación como en otros aspectos de mi vida personal. El asunto es que a aquella persona que hizo todo lo posible por sacarme de los medios de comunicación, yo le quiero agradecer enormemente, de forma sincera, que desde el Palacio Nacional hayan trazado una línea para que a este servidor, para que a Carlos Benoit lo saquen de la televisión. No es la primera vez que el Partido de la Liberación Dominicana me hace salir de los medios de comunicación. En 2013, por órdenes expresas de personeros de FUNCLODE, afectos al doctor Leonel Fernández Reina, expresidente de la República y actual precandidato. De hecho, el precandidato favorito para ganar las elecciones primarias que el 6 de octubre se llevarán a cabo en todo el país y que también, bueno, pues incluirán a los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana. El asunto es que en aquel entonces personeros de Leonel Fernández me hicieron salir de los medios de comunicación. Pasé varios años fuera, bajo presiones directas y bajo amenazas. A mi edad, ¿creen ustedes, amables televidentes, creen ustedes, dominicanos, que a mi edad yo no estoy pago? ¿Creen ustedes que a estas alturas del juego Luna TV Canal 53 se va a dejar presionar por personas que no invierten un centavo en Luna TV? Aquí los problemas, que de hecho no existen, no son de dinero. Luna TV Canal 53 es un canal absolutamente autónomo. Luna TV Canal 53 es un canal cuyo principal activo es justamente el personal que día tras día se para enfrente de las cámaras para que ustedes puedan recibir lo que no reciben de los medios de comunicación permeados justamente por el Estado. Acá no se reciben líneas. Aquí nosotros no recibimos órdenes políticas. Quienes estamos aquí es porque creemos en la verdad, porque en Luna TV Canal 53 se ha juntado, se ha nucleado un grupo de profesionales de la comunicación, de la política, de los análisis periodísticos, de la cultura, del entretenimiento, de los deportes, de distintas áreas de la comunicación y de distintas áreas del quehacer de todos los dominicanos para que ustedes, amables televidentes, se vean reflejados, se vean precisamente representados por quienes estamos frente a todos ustedes, a cuyos hogares nosotros llegamos día tras día a través de la televisión, por medio de sus receptores de televisión. De modo que, para finalizar esta inquietud, esta reflexión, como pueden ver, estoy sumamente sonriente. Me siento sumamente orgulloso de que la pasada semana este medio de comunicación recibiera presiones directas desde el Palacio Nacional, desde la Presidencia de la República, desde distintas instituciones basadas en Santo Domingo, la capital dominicana, y desde distintas personas de los medios de comunicación y del periodismo oscuro de esta ciudad, que recibe justamente sus principales patrocinios para convertirse en bocinas, en personeros de este oscuro régimen que encabeza el presidente Danilo Medina Sánchez hasta el mes de agosto del próximo año 2020, hasta el 16 de agosto. Así que aquellos que presionaron, aquellos que enviaron sus mensajes, aquellos que desde otros medios de comunicación realizaron tantas llamadas telefónicas para sacarme a mí del medio, para sacarme a mí de Luna TV Canal 53, de todo corazón les estoy agradeciendo de que gracias a esas acciones me hicieron saber la grandeza de mi posicionamiento profesional en la comunicación de la República Dominicana en estos momentos. Gracias sinceras, gracias de todo corazón, porque me han hecho saber hasta dónde llega el poder de la comunicación que ha sido puesto en mis manos aquí en Luna TV Canal 53. Yo tenía idea del poder que este canal ha conferido a mi persona. Tenía idea.
Ahora tengo la seguridad y tengo las pruebas de hasta dónde llega la influencia de nuestras opiniones, de nuestros análisis y de nuestros comentarios. Ahora, en Luna TV Canal 53, cada día estamos más claros del poder que tenemos en las manos. Por cierto, entre una y otra cosa, si hacemos un poco de historia, aquellos que tenemos la edad suficiente para recordar quiénes eran las personas, los fundadores, los miembros más antiguos del Partido de la Liberación Dominicana, recordamos la década 70, recordamos la década 80, personas que normalmente eran muy educados en los principales barrios, los barrios más pobres de República Dominicana. Los integrantes del Partido de la Liberación Dominicana siempre se caracterizaban por andar mal vestidos. Eran las personas que se tomaban por honestas en los barrios porque siempre permanecían con un discurso entre la sociedad, entre sus amigos, en los colmados, en los carros de concho, los vehículos de transporte urbano, siempre con un discurso pidiendo libertad y pidiendo con un lenguaje comunista, con un lenguaje socialista, que los bienes de los demás fuesen repartidos entre aquellos que no tenían la posible suerte de haber sido favorecidos en sus vidas por una economía flotante, una economía boyante. El asunto es que quienes recordamos aquellos años de la década 70 y de la década 80, y de hecho la primera mitad de la década de los años de los 1990, recordamos que los PLDistas siempre eran personas pobres. Eran personas ateos, todos, no creían en Dios, no creían en la religión y siempre mantenían esa pugna de ideas entre el comunismo, el socialismo, pero sobre todo matizadas siempre sus palabras por algo que no olvidamos nunca, que no podemos olvidar y que ustedes los dominicanos no pueden olvidar y que aquellas generaciones nuevas, los más jóvenes, como no conocen esto, deben conocerlo por medio de otros. Siempre repetían lo mismo, que había que repartir las riquezas entre todos. Esto quiere decir que por naturaleza los PLDistas siempre quisieron lo que tenían los demás, siempre se sintieron menos que los demás, siempre tuvieron ese problema de complejo de inferioridad y querían aquello que a otras personas había costado posiblemente vidas enteras, incluso de posibles generaciones previas a las actuales, pero siempre querían lo ajeno. Eso fue lo que más matizó la naturaleza de los PLDistas de aquel entonces, los PLDistas originales. Resulta que la gran mayoría de ellos, aquellos que lograron ser profesionales, debido a las limitaciones económicas, sí, tenían limitaciones económicas porque eran personas pobres. Al tener tantas limitaciones económicas, tenían graves problemas para poder asistir a las universidades y hacerse profesionales. Muchos muy meritorios lograron precisamente ser buenos profesionales por medio del esfuerzo tanto propio de ellos mismos como de sus familiares que hicieron ingentes esfuerzos, admirables esfuerzos para que muchos de ellos pudiesen llegar a la universidad y convertirse en profesionales. Otra gran cantidad de personas fueron patrocinados por partidos comunistas que los llevaban a Cuba, pero sobre todo a Rusia. Muchos fueron a estudiar y se convirtieron en la década 70 en personas graduados en distintas profesiones en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era como se llamaba el bloque del Este en aquel entonces. Cuando los PLDistas comienzan a convertirse en profesionales, comienzan a llegar profesionales muy bien formados en la Europa del Este en aquel entonces, sobre todo en la década 70, primeramente comienzan a tener problemas para integrarse a la sociedad dominicana. Traían un lenguaje de barricada, un lenguaje desafiante, un lenguaje hablando de tiros, hablando de muertes, hablando de guerras, hablando de guerrillas, y eso no encajaba en el esquema pseudo-democrático que tenía el doctor Joaquín Balaguer en aquel entonces, en los fatídicos y oscuros 12 años que transcurrieron desde 1966 hasta 1978, era en la cual, o en medio de la cual, el doctor Balaguer, a sangre, bayonetas y también a rifles y otras armas, mantuvo a raya a la población dominicana, haciéndoles creer en aquel entonces que se vivía en medio de una democracia. Llegan los comunistas, los PLDistas y comienzan a chocar con la sociedad. No se integran a la sociedad y tremenda frustración, venir graduados de un país
sumamente avanzado desde el punto de vista filosófico, como lo era aquella unión de repúblicas socialistas soviéticas. El caso es que los PLDistas que se graduaron en la Unión Soviética se convierten en verdaderos fracasados sin siquiera haberlo intentado en el punto o en el plano profesional de nuestro país. Se recuerda que toda la vida el Partido de la Liberación Dominicana, durante la década 80, siempre permanecía desafiando a los gobiernos, primeramente al gobierno del doctor Joaquín Balaguer y luego al de el expresidente ya fallecido, don Antonio Guzmán Fernández, de 1978 a 1981, de 1982 a 1986, el doctor Salvador Jorge Blanco, y ya de 1986 hasta 1994 y también del 94 al 96, el doctor Joaquín Balaguer. El asunto es que el principal desafío que recordamos hacía el Partido de la Liberación Dominicana era que a los profesionales del PLD se les obsequiara la oportunidad de demostrar la capacidad, porque el PLD tenía los, según ellos, verdaderos profesionales de República Dominicana. A vueltas que da el mundo. Recuerdo que a la primera persona que se le dio la oportunidad en un gobierno de Joaquín Balaguer fue a Temístocles Montaz. Temístocles Montaz, actual precandidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Una persona que por sus acciones y sus vínculos con mundos oscuros de la mafia, le fue removida, le fue quitada su visa de ingreso a los Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos no quiere ni siquiera que pise dicho territorio Temístocles Montaz, y sin embargo el Partido de la Liberación Dominicana, que antes se vendía como el partido de las personas honestas, lo tiene no solamente como dirigente, sino que lo tiene también como precandidato. Consideran que es una persona pulcra, Temístocles Montaz, una persona que fue sometido, de los primeros sometidos por la gran problemática de las actividades ilícitas de la mafia de Brasil en la República Dominicana en torno al caso Odebrecht, Punta Catalina Sobornos. Eso para tomar un ejemplo. ¿A dónde viene que yo traiga el nombre de Temístocles Montaz a colación en este momento? En la primera mitad de la década de los años 90, fastidiado posiblemente por tantas declaraciones tremendistas, no solamente de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo al expresidente, el profesor Juan Bosch, que fue justamente el fundador de dicho partido en la primera mitad de la década 70. Bueno, pues se recuerda que justo en esa primera mitad entonces de la década 90 desafiaban a que los profesionales del Partido de la Liberación Dominicana trabajarían de gratis al gobierno para demostrar su capacidad, y que tenían en sus manos, con sus conocimientos y su formación profesional, las soluciones inmediatas a las principales problemáticas que presentaba el Estado en aquel entonces. El asunto es que ponen a Temístocles Montaz al frente de la Corporación Dominicana de Electricidad, que es como se llamaba en aquel entonces, lo que hoy es CDEE, que es Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. En aquel entonces era CDE, Corporación Dominicana de Electricidad, como bien deben recordar muchos de ustedes, amables televidentes. Ponen a Temístocles Montaz y aquello que era un desastre lo convierte en un mega desastre, y demuestra a la República Dominicana, demuestra al gobierno de Joaquín Balaguer y demuestra al propio Partido de la Liberación Dominicana que Temístocles Montaz era un absoluto fiasco. Si el doctor Balaguer en aquel entonces no cancela a Temístocles Montaz de la CDEE, hoy, en el año 2019, todavía la República Dominicana se estuviese alumbrando con velas. Temístocles Montaz se volvió un absoluto tollo al frente de la CDE y demostró que todo aquello de promocionar los profesionales del Partido de la Liberación Dominicana no era más que un discurso de barricada, por una sencilla, simple razón que ahora van a comprender y que al paso de los años hemos comprendido. La Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, instruyó a aquellos profesionales, los de República Dominicana, que fueron allá con becas de partidos comunistas, y a todo aquel que estudiaba allá, en base al formato ruso, en base a un formato absolutamente distinto, tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista económico. Una economía comunista, unos conocimientos de administración absolutista, dictatorial y comunista, jamás iba a encajar en un país democrático. Justamente, excelentes, posiblemente graduados con calificaciones, bueno, pues de primer orden, aquellos PLDistas
no lograron y no sirvieron para nada cuando llegaron a República Dominicana, porque estaban, para darles un ejemplo, estaban instruidos para manejar un vehículo y aquí les pusieron un bote, un barco. Aquel que sabe conducir un vehículo no necesariamente tiene que saber conducir un bote. Para utilizar un ejemplo, aquellas personas fueron preparadas, fueron instruidas para un esquema distinto de administración del Estado. Aquí en República Dominicana, simple y sencillamente, se volvieron un fiasco, un tollo absoluto. Resultó ser la instrucción de la vieja Europa del Este comunista con aquellas personas que aquí no sirvieron para nada. En 1996 llega por medio de la acción de Joaquín Balaguer de patrocinar la llegada de Leonel Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana al gobierno para cortar el camino al Partido Revolucionario Dominicano, que tenía como favorito al doctor José Francisco Peña Gómez. Se recuerda que Balaguer se encarga de llevar de la mano a Leonel Fernández, que por cierto resultó ser quien traicionó justo ese apoyo del Partido Reformista, y de ahí el propio doctor Joaquín Balaguer, expresidente de la República, se encarga de bautizarlos como los comesolos, porque era todo, la ley del embudo, todo para ellos, nada para nadie más. El asunto, señoras y señores, es que como aquellas personas no tenían capacidad administrativa, no tenían capacidad gerencial por haber sido instruidos en profesiones con una orientación distinta a lo que era necesario en República Dominicana, se ven en la necesidad de traer a República Dominicana las principales mafias internacionales disfrazadas bajo el mal llamado sistema neoliberalista o el neoliberalismo, que no fue más que el ardid, la estrategia utilizada por el gobierno de Leonel Fernández de 1996 al año 2000 para que aquellas personas que jamás en la vida iban a poder lograr nada desde el punto de vista económico del sector privado, aquellas personas que no sabían hacer nada ni siquiera en el campo profesional privado, mucho menos lo iban a hacer en el Estado, se vieron en la necesidad de traer inversiones de mafias y traer lavados increíbles que hasta el día de hoy han cambiado de forma absoluta el panorama político, cultural, pero sobre todo económico de nuestro país. El neoliberalismo solo sirvió para quitar a aquellas personas de clase media sus ahorros y convertir a la clase media en personas pobres y quitarles las posibilidades de pasar de ser clase media a clase alta en base a sus ahorros para que en cualquier momento pudieran dar el salto y convertirse en empresarios. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana, sus dirigentes y aquellos que no eran sus dirigentes, pero que desde otros partidos y desde ex gobiernos apoyaban esto a cambio de cuotas de poder, que fue lo que se hizo en 1998 aproximadamente, cuando el doctor Leonel Fernández prácticamente regala a personas de todos los partidos políticos las empresas del Estado para comenzar a estafar el Estado desde el punto de vista y desde el sector financiero privado. Ese es Leonel Fernández. Ese fue Leonel Fernández y sigue siendo Leonel Fernández quien aspira a ser de nuevo presidente de la República Dominicana y quien instituyó la inmoralidad, la injusticia y la corrupción desde el Estado. Se recuerda que en aquel entonces, de 1996 hasta el 2000, vino la mafia de Taiwán, mafias de Brasil, mafia de Francia, la de Jordania y también la de Rusia. Fueron las principales mafias que fueron traídas a hacer lo que se les pegó en gana en la economía de la República Dominicana. Y esto es lo que ha cambiado, señoras y señores. Ustedes ven a dirigentes PLDistas que todos dicen, pero sí, ha trabajado en el Estado con sueldos muy específicos. ¿Cómo pueden tener mega millonarias fortunas si no coinciden con los sueldos porque nunca trabajaron en otro sitio? Ahora resulta que tienen empresas mega millonarias. Y usted se pregunta de dónde. Todo esto viene precisamente desde ese esquema de personas que por naturaleza, por principios, por estatutos, siempre mantenían un discurso de que querían lo ajeno, de que había que repartir lo de otras personas para el pueblo. Entonces ellos consideran ser el pueblo porque se han repartido el dinero de los dominicanos desde el Estado en cuentas personales para multiplicar fortunas que nunca existieron en sus cuentas bancarias porque no tenían nada y solamente han trabajado en el Estado con sueldos relativamente pírricos y por lo tanto no coincide ni van a coincidir nunca las cuentas de esos sueldos que tenían originalmente la mayoría de funcionarios PLDistas con el mega dineral que ahora adornan sus cuentas. Todo esto para que ustedes comprendan, amigos televidentes de Objetivo RD, que ustedes siempre han estado en la mira del PLD para arrancar de los bolsillos el sudor de su frente, que son los impuestos que ustedes día tras día pagan al Estado Dominicano. No se muevan de canal, señoras y señores. En breve nosotros estamos de regreso en la presentación y producción de este programa dominical que es Objetivo RD
desde Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Objetivo RD en Luna TV, canal 53, el canal de los campeones.